El campo magnético creado por un conductor rectilíneo muy largo a una distancia de 0,04 metros de él es de 3 por 10 elevado a menos 5 teslas. A. Calcule razonablemente la intensidad de corriente que circula por el hilo. Para calcular la intensidad de corriente que circula por el hilo, vamos a utilizar la ley de Biot-Savart, que establece que el campo magnético provocado por una corriente cualquiera en un punto cualquiera viene determinado por la siguiente expresión. Esto de aquí es la permeabilidad magnética y esto es la distancia, y esta es nuestra incógnita. Por lo tanto, I va a ser igual, despejando, a partido de permeabilidad magnética. Vale. Por lo tanto, I va a ser igual a, sustituimos datos, el enunciado nos dice que B es 3 por 10 elevado a menos 5, por 2 por pi por la distancia, que es 0,04 metros, partido la permeabilidad magnética, que no lo he puesto, se me ha olvidado, pero es un dato del enunciado. 4 pi por 10 elevado a menos 7. Entonces tenemos que la intensidad de corriente es 6 amperios. Este sería el apartado A. Apartado B. Si se coloca un segundo alambre paralelo a 0,04 metros del primero, calcule razonablemente la intensidad y el sentido de la corriente que tiene que circular por el segundo alambre para que entre ellos haya una fuerza magnética atractiva por unidad de longitud de 10 elevado a menos 4 newton por metro. Vale. Primero voy a calcular la intensidad, que para ello tengo que utilizar la ley de Laplace, que sería la siguiente. La fuerza es igual a intensidad y un producto vectorial de longitud y campo. Pero esto como es un producto vectorial, podemos ponerlo que F es igual a ILB por seno de alfa. Como estamos hablando de... En este tipo de casos, los hilos, el seno, es 90 grados. Es decir, que es 1. Entonces, en este caso se podría decir que F es igual a I por L por B. Entonces, simplemente nos piden la fuerza, nos dan la fuerza por unidad de longitud, que es 10 elevado a menos 4 newton por metro. Esta es nuestra fuerza por unidad de longitud, que va a ser igual al producto de I por el campo. El campo ya lo hemos calculado, el campo es un dato del problema y nuestra incógnita vuelve a ser la intensidad. Entonces, simplemente cogemos 10 elevado a menos 4, va a ser igual a 3 por 10 elevado a menos 5 por I. Por lo tanto, I va a ser 10 elevado a menos 4 partido 3 por 10 elevado a menos 5, que es igual a 3,33 amperios. Uy, no se veía mucho, vale. Bueno, simplemente he sustituido la fórmula. Y ahora queda el sentido de la corriente. Vale, esta es la parte a lo mejor más compleja. A ver si se ve. Ahí. Vale, nos dice que la fuerza magnética... Joder, no se ve. Ahí. Nos dice que la fuerza magnética es atractiva, ¿no? Eso significa que entre los dos hilos, ¿no? Las fuerzas tienen... Esto significa que las fuerzas son atractivas. Es decir, aquí está F1,2 y F2,1, que por cierto tienen el mismo valor. He puesto aquí esto, pero realmente no lo sabemos, ¿no? Sabemos que este va hacia arriba, pero este no nada. Entonces, nos pide el sentido de
de esa corriente. ¿Cómo podemos adivinarlo? Pues por determinantes. Nos piden el sentido de esta corriente. Bueno, sabemos que este campo va, digamos, hacia acá y este campo va hacia acá, ¿no? Entonces, como nos piden el sentido de la corriente, voy a utilizar un determinante. Si nos acordamos, la ley de Laplace que he utilizado anteriormente es esta. Voy a utilizar un determinante. Como sabemos que la fuerza tiene que ser negativa, pues el producto del determinante debería de ser negativo. Es decir, IJK la longitud va a ser J, aunque no, o sea, la longitud es básicamente por dónde va el hilo de la corriente, entonces es lo que tenemos que adivinar, ¿no? Pero el campo sí que lo tenemos, que el campo va a ser positivo y aquí nos falta lo que es L, ¿no? Que no sabemos si es positivo o negativo y sabemos que esto tiene que ser